9 de noviembre de 2020. Antes que nada, yo les voy a pedir disculpas por no haber subido ayer esta columna, y ello se debió a que la hice y tratamos de subirla, pero internet fue un desastre. No es primera vez. El sistema de internet que me presta servicio a mí es Movistar, que es un mal servicio. Hay veces que está más o menos, pero en general es malo. La cuenta nunca trae una cápita que diga descuento por mal servicio. Me cobran el servicio exactamente igual. Así que yo quiero que usted sepa de quién son las culpabilidades en este fallo. Piensen ustedes, ¿a quién podría yo reclamarle por esto? ¿A la subsecretaría de Telecomunicaciones? Se van a morir de la risa si llego a reclamar ahí. A nadie. Morí. Movistar es mi amo. Bueno, vamos a lo nuestro. Esta columna se llama Aprendiendo de Argentina. Aquí en Chile, hasta antes del gobierno militar, las pensiones, las jubilaciones, eran pagadas con un sistema que se llamaba de reparto. El sistema de reparto consiste básicamente en que el Estado recauda impuestos de todos los ciudadanos en una cierta proporción a lo que ganan, de manera que eso después lo reparte proporcionalmente entre los beneficiarios del sistema. Entonces la teoría dice que en la medida en que el gobierno es consciente de todo esto, le da más a los que impusieron menos y menos a los que impusieron más, de manera que todos tengan algo decente. Pero esta es la teoría. La realidad es otra. La realidad es que aquellos grupos que tenían más poder conseguían más, y aquellos que tenían menos poder conseguían menos. Después empezaron las excepciones, las cajas especiales para empleados particulares, para empleados públicos, de periodistas, distintos tipos de cajas que tenían un tratamiento especial. Con cierta frecuencia sucedía que cuando llegaba la hora de pagar, el gobierno se había gastado la plata en otras urgencias. No tenía la plata. Entonces comenzaban las carreras y los saltos para ver de dónde sacar plata. Pedir plata prestada, o lo que era más frecuente, hacer andar la maquinita que fabrica billetes, con lo cual crecía la inflación. O pagando en 2 cuotas, a veces le pagaban a los jubilados en 2 cuotas. Era un espectáculo mensual ver las colas de viejitos esperando que les pagaran, sin tener ninguna certeza que le iban a pagar efectivamente. Ese sistema cambió, más o menos ya a la altura del primer tercio del gobierno militar, se estableció un sistema nuevo que se llamó el sistema de las AFP, Asociación de Fondos de Pensiones, que es un sistema en el cual cada persona tiene su propia cuenta y va pagando su plata. O sea, yo ahorro más, junto más. Yo impongo menos, junto menos. Obviamente que había ciertos mínimos obligatorios y todo, pero había una relación directa entre lo que yo pongo y lo que yo tengo y lo que yo voy a obtener. Ese sistema comenzó a funcionar, empezó a juntar plata, fue muy muy bueno para el país porque estableció un sistema de ahorro obligatorio que fue muy potente en cuanto a reunir una gran cantidad de plata que pertenecía a los chilenos que eran sus dueños. Y este sistema fue rodando y rodando hasta el aciago 10 de octubre del año pasado. Vino todo el asalto al poder, el asalto al gobierno por parte de los revolucionarios, cierre de empresas, crisis, familias que quedaron sin sus ingresos, gente que se iba con sus negocios destruidos, etc. Y después partió la pandemia, que terminó de agravar esto con
pymes que cerraron, gente que hubo que despedir en las empresas porque no había cómo producir, o los trabajadores no podían ir a trabajar. O sea, una situación de caos bastante profundo. Y esto derivó entonces en que hubo mucha gente, o una cantidad importante de gente, que quedó sin sus ingresos. Y aquí comenzó un fuerte intento de la izquierda más extrema, léase del Frente Amplio y del Partido Comunista, por sacar plata del sistema de AFP. Y presionó, y esta vez tenía una buena excusa. Hay gente que no tiene plata. Suena bien, y era cierto en muchos casos, pero no en todos los casos. Prueba de ello es que una vez que la plata empezó a llegar a las manos de sus propietarios, legítimos propietarios, hubo un crecimiento importante del gasto en suntuarios, en televisores, autos nuevos, etc. Otra parte que se gastó en necesidades de primera orden, que eran familias que no tenían plata y que lo necesitaban para comer, para vivir, etc., para vestirse, para pagar sus gastos, la energía eléctrica, etc. Y hubo un tercer lote que directamente lo puso en fondos mutuos. O sea, siguió ahorrando, pero en otra parte. Pero aquí se produjo un efecto que la izquierda extrema no había considerado y que fue muy importante. Y es que los imponentes, los ciudadanos, los trabajadores, como usted o como yo, vimos por nuestros propios ojos que la plata primero estaba ahí. No se la habían robado, no se la habían llevado, nada, estaba ahí estaban los millones. Segundo, que esa plata era nuestra. Era nuestra definitivamente, no era de otra persona, no era del gobierno, no era de la empresa, era mía, que estaba ahí bajo ciertas condiciones, pero seguía siendo mía. Y lo más interesante es que esa plata había crecido sustancialmente, era mucho más que la que yo había puesto. O sea, el sistema de AFP efectivamente generaba ganancias sustantivas para sus imponentes. Eso le restó mucho a los argumentos de la izquierda extrema, por desacreditar el sistema de AFP. Pero salió ese porcentaje. Pasó un tiempo y ahora tenemos otra vez los eternos giles, las giles y otros giles del Frente Amplio. Ahora quieren otra vez el 10% para que vaya a parar a los bolsillos. Ahora que la economía está reactivándose. Ahora que las posibilidades de conseguir dinero son cada vez más grandes. Quieren que se distribuya nuevamente el 10% o que se le devuelva el 10% a aquellos ahorrantes que así lo soliciten. Eso tiene varios efectos negativos. El primero es que esa gente va a perder ahora ya el 20% de sus ahorros. De aquellos ahorros que son los que más producen, porque son los que llevan más tiempo de imposición a lo largo, o más tiempo impuesto a lo largo de todo el proceso de acumulación de la pensión. Y que difícilmente van a poder ser repuestos. Y tiene otro elemento muy malo, es que este influjo de una cantidad grande de dinero en la economía produce inflación. Este mes ya tuvimos un incremento sustancial de la inflación, fue el 2, algo por ciento, que normalmente era el 0, algo. Y con este segundo descuento, la inflación se va a elevar nuevamente, posiblemente, creo yo, se podrá elevar a un 3 o un 4%. O sea, parte de la plata que vamos a sacar se va a hacer sal y agua por la inflación. Tenemos entonces que lo que esa gente está buscando no es el bienestar y el beneficio de los trabajadores. Lo que está buscando es la debilitación y eventual destrucción del sistema de AFP. Ahora nos preguntamos por qué la izquierda extrema, estaría tan entusiasta por destruir el sistema de AFP. Y para eso yo los voy a llevar a lo que pasó en Argentina. Cuando el sistema de AFP partió funcionando aquí en Chile, en Argentina se replicó nuestro sistema bajo el nombre de AFJP, Asociación de Fondos de Jubilaciones y Pensiones. Las AFJP es un sistema prácticamente igual al chileno y funcionó similar.
O sea, empezaron a producirse los descuentos obligatorios, empezó a juntarse la plata, empezó a invertirse esa plata, empezó a crecer esa plata, iba lo más bien todo marchando. Hasta que al comienzo del gobierno de Kirchner, si mal no recuerdo, la situación económica estaba mala porque el gobierno había gastado brutalidades, tenía un déficit fiscal monstruoso, o sea, gastaba muchísimo más de lo que entraba, pese a que habían subido los impuestos, porque se administraba muy mal la plata, habían robos monstruosos, habían malversaciones, había derroche, despilfarro, no había plata. Y el gobierno empezó a mirar para todos lados de dónde sacar plata. Y al revés que aquí, el gobierno ya empezó a promover, y si deshacemos la AFJP, volvamos al sistema de reparto, no más robos en las AFJP, etcétera, etcétera. Hasta que lograron echarle el guante a la plata de la AFJP, que era una cantidad sideral de plata. Esa plata, que debía financiar las imposiciones de millones de argentinos, porque allá son prácticamente 4 veces la población que tenemos acá, quedó a disposición y bajo control del gobierno. Y el gobierno empezó a gastar, aumentaron los empleados públicos, aumentaron los robos, aumentaron los despilfarros, empezaron a aparecer bolsas con plata en los ministerios. Comenzó el festival. Este festival duró poco menos de 10 años, en que Argentina vivió a todo cañón, gastándose las AFJP. Y los argentinos estaban contentos porque el gobierno le estaba pagando una fiesta monstruo. Pero los tarados no se daban cuenta que esa fiesta la estaban financiando ellos. La estaban financiando con su plata, con sus ahorros. Pero como no los habían tenido en la billetera, no se daban cuenta que eran de ellos, como sucedió con los ahorristas nuestros aquí en Chile, que se dieron cuenta, la plata es mía. Allá esa parte no la entendieron mucho, así que soltaron el dinero fue a parar al Estado, el Estado se lo comió, se lo robó y lo gastó. Y cuando se acabó, se quedaron mirando todos unos con otros, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué, pues? A todo esto llegó el gobierno de Macri, ¿y qué es lo que hizo Macri? Macri pidió una brutalidad de plata, 50.000 millones de dólares prestados al FMI, y se lo zumbó en 6 meses, porque Argentina ya estaba acostumbrada a un gasto, a un derroche monstruoso, y siguió en las mismas, pues. Terminó su gobierno y no quedaba un peso de nuevo. Llegó Alberto Fernández, caja vacía, y hay que pagar las pensiones, y no hay plata, ¿qué hacemos? Fueron a pedir plata. No, si ustedes no le vamos a prestar plata porque no cumplen los compromisos y además no tienen con qué pagar. Echaron a andar la maquinita, la máquina de hacer billetes, y fabrican billetes. Se acabó el papel, tuvieron que mandar a hacer papel no sé a dónde, al extranjero, porque eran tantos los billetes que fabricaban que ya no alcanzaba. Esto va avanzando a una hiperinflación que debiera estallar en 3 meses. Y va a quedar el hoyo, por la simple razón de que el país está parado. Está parado porque no hay plata. Porque la plata, el Estado la recauda, se la quita a los propietarios de la plata, a los que la produjeron, y la malgasta en empleados públicos, en robo. Está acostumbrado a un nivel de gasto descomunal que no tiene cómo financiarlo, que Argentina no puede financiar. Ese es el resultado de la fiesta de la FJP. Y aquí entonces llegamos al punto en que nos encontramos. Cuando la izquierda, la extrema izquierda, le eche el guante a sus ahorros, que son suyos, no son del Estado, no son de la viejita de la esquina, no, son suyos, usted los puso, y que son mucho más que la plata que puso, porque han crecido. Cuando el Estado le eche el guante a eso, vamos a tener al Frente Amplio, al PC y a otros patanes con un festival a todo cañón.
llenos de bonos, de subsidio, el bono a invierno, el bono verano, el bono otoño, el bono primavera, el bono porque estornudamos, todo, venga plata y vamos, 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 hasta que se acabe. Aquí no va a durar 10 años como en Argentina, aquí irá a durar 4 o 5, porque somos más pobres y más chicos. Y cuando se acabe, nos vamos a mirar todos los estúpidos unos con otros y vamos a decir, ¿y qué se pasó con la plata, güey? Se acabó la plata. Bueno, que el Estado pague mi pensión. El Estado no tiene plata. Entonces nos vamos a mirar al espejo y ¿sabes lo que vamos a ver ahí? Vamos a ver a un argentino. Vamos a ser exactamente iguales. Queridos amigos, por favor, piensen bien el destino y el uso de su plata de la AFP. Esa plata es de ustedes. Es de ustedes. Está en un sistema que produce ganancias. Y usted, tarde o temprano, quiéralo o no lo quiera, va a ser viejo. Y cuando sea viejo, va a necesitar una jubilación. Y va a querer tener una jubilación, si no frondosa, por lo menos decente y que se la paguen todos los meses. Y no lo va a tener. Si deja que le roben la plata, no lo va a tener. Eso es todo lo que les quería contar, amigos. Cuenten su plata, cuídenla y piensen bien. No crean los cuentos que le cuenten, no los crean. Ustedes son inteligentes, pueden pensar solitos. Adiós, nos vemos, muchas gracias.